electorales de las organizaciones con fines políticos en la elección presidencial 2024. Ese es el título. La normativa establece los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es ser elector, saber leer y escribir, no ser funcionario del CNE, pero agrega que los testigos de mesa electoral deberán estar inscritos en el centro de votación en el cual se halle localizada la mesa electoral correspondiente. Esto lo dice el artículo 7 de ese texto publicado por el CNE. En la línea, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Lander, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Román, y muchas gracias por la invitación. A usted siempre por atendernos. ¿Qué implicaciones tiene esta medida que es absolutamente novedosa? Sí, bueno, hay la primera cosa que tiene que ver con la normativa electoral en general, ¿no? La Constitución de 1999 establece en su artículo 298 una disposición muy clara que dice que la legislación electoral no puede modificarse en los 6 meses anteriores a la realización de una elección. Uh-huh. Y esto obviamente está ocurriendo en un plazo menor a esos 6 meses. Y eso, por supuesto, tenía el propósito cuando se aprobó la Constitución de que, bueno, que hubiese estabilidad en la legislación electoral para que no se produjeran modificaciones a última hora como esta que está ocurriendo ahora, ¿no? Esto, por supuesto, que no es un obstáculo absolutamente catastrófico, mayor, ¿no? Pero es un obstáculo adicional. Se pone porque recuérdense que en esta oportunidad se han incrementado el número de centros electorales. Hay unos 1.500 y tantos nuevos centros electorales, la mayoría de los cuales son de una sola mesa y que en promedio tienen un número de electores de alrededor de 300 electores. O sea, si el límite establecido por el Consejo Nacional Electoral para no sobrepasar y congestionar en exceso una mesa de votación en 1.000 electores, bueno, esto vemos que está muy, muy por debajo de ese límite fijado por el Consejo Nacional Electoral. Y esto, por supuesto, que si en esos 1.000 y tantos nuevos centros electorales que tienen una sola mesa y cuyo número de electores es este que estoy diciendo, alrededor de 300 en promedio, se hace claramente más difícil conseguir a alguien de esos 300 que quiera ser testigo de cualquiera de los candidatos que se van a presentar en esta elección. ¿Esto afecta o beneficia a algún grupo de electores o a alguno de los candidatos? Mira, digamos, aquí, claro, esto sería una cosa de especular. Claramente perjudica a muchos candidatos porque muchos candidatos simplemente no van a tener capacidad entre esos 300 electores conseguir alguien que quiera ser su testigo para estas elecciones. Digamos, claramente los partidos más grandes tendrán más facilidad de cubrir con eso, con ese nuevo requisito, pero creo que ese nuevo requisito es prácticamente imposible que lo cumpla a cabalidad todos los candidatos. Y la inexistencia de testigos en las mesas, obviamente, digamos, genera mayores niveles de desconfianza, porque si los distintos candidatos no tienen testigos en las mesas que puedan verificar que el procedimiento se cumple adecuadamente y según lo que pauta el instructivo de mesas y digamos, el buen funcionamiento de ellos, bueno, eso genera desconfianza y la generación de desconfianza es el ácido más corrosivo que se le puede echar a un proceso electoral, ¿no? A ver, no, es Luis Lander quien nos acompaña. No solo que está dentro de los 6 meses previos a la elección, es decir, cuando se toma la decisión, que fue el sábado, nos separaron de la elección presidencial 35, 36 días. Pero más allá de eso, pregunto, ¿alguna vez estuvo vigente una regla similar o algo parecido en nuestra historia de todos los procesos electorales en Venezuela? No, esto es una novedad. Una novedad. Es una novedad. Normalmente los testigos son simplemente designados por los comandos de campaña de los distintos candidatos y está establecido en la legislación que cada candidato tendrá derecho a tener un testigo en todas y cada una de las mesas, sin establecer requisitos más allá
ser venezolano, mayor, digamos, los requisitos establecidos para ser elector. Pero no tiene por qué ser elector en la mesa donde va a observar. Claro. Sino que, bueno, lo que tiene que ser es efectivamente ser designado por alguno de los candidatos que están postulados para la elección. ¿Esto tiende a complicarse en lugares remotos o complicados o no necesariamente? No, claro que sí. Claro que sí. Ya. Yo diría que en cualquier parte, por lo que dije antes. Sí. O sea, si el promedio en esos nuevos centros, que repito, son más de 1.000, andan alrededor de 1.500, el promedio de electores es de 300, bueno, entre 300 personas que se consigan de aquí al 28 de julio, alguien que quiera ser testigo de cada uno de la docena de candidatos que se están postulando, obviamente para esos comandos de campaña no es tarea nada fácil. Es un obstáculo adicional que con seguridad va a hacer que no sea posible que efectivamente todos los candidatos tengan testigos en todas partes. Esperemos que cubran la mayor cantidad de mesas y centros posible, porque repito, eso es un factor que genera confianza, pero la ausencia de testigos y en muchas mesas no es buena señal para el cierre de las elecciones. Sí. Es Luis Lander quien nos acompaña a esta hora. Luis, otro asunto que está fuera del cronograma es que el simulacro electoral que originalmente estaba previsto para el 16 de junio fue cambiado para el 30 sin darse mayores detalles. Pero leo esta mañana entre los titulares, por ejemplo, de tal cual, que para Distrito Capital se habilitaron 94 centros. Para Distrito Capital. Ahora, en Chacao solo 5, en El Hatillo 4, en Baruta 7 y en Sucre 8. ¿Cómo lo ven? Bueno, eso... por supuesto que eso debió hacerse de la manera más uniforme posible y si hay discrepancia, por supuesto que eso no está bien, porque nuevamente la confianza es un elemento absolutamente crucial para garantizar la transparencia y la buena marcha del proceso electoral, y todas estas cosas que hacen sospechar posibles sesgos en una dirección o en otra son, como dije, ácidos corrosivos para la confianza electoral. Por decirlo menos, desestimula. Sí, así es. Ya. Y en eso, por supuesto que este simulacro que va a realizarse ahora, yo le hago un llamado a toda la gente que asista, que vaya a ver cómo es la cosa, porque el simulacro, además de tener el propósito para el CNE de poner a prueba todo su sistema automatizado de votación, y por supuesto también tiene el propósito de poner a prueba las maquinarias políticas de los distintos candidatos, tiene el propósito de que los ciudadanos electores puedan familiarizarse con el proceso electoral y que las dudas que puedan tener sobre cómo funciona el proceso sean despejados en el simulacro, de manera que no arrastren esas dudas hasta el día de la elección. En la elección la gente debería ir sin ninguna duda de cómo debe votar, ¿no? Eso es. Cómo quiere votar, ¿no? Eso es. Luis, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias a ti, Ramón, y siempre a la orden. Un gusto, muy amable. Luis Lander, como saben, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico, estudios en doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Luis Lander, 6:56 minutos. Permítame cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora antes de abordar el panorama internacional. Mire, yo podría hacer crunch, pero nunca será igual que escucharlo así. Ese es el crunch de